Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, bendiciones para todos. Pido disculpas por mi no participación en el día de ayer por situaciones personales. Bien, acá hoy para hacer mi disertación en relación a la temática sobre la conciencia, un tema muy importante y de mucha relevancia dentro de lo que es la transcomplejidad, porque hablar de conciencia no es algo fácil, es algo que nunca se va a tener la verdad verdadera, y así es tanto para los investigadores como para los científicos. Yo tengo un trinomio al respecto y es pues cerebro, mente y conciencia. Y entendemos que el cerebro es ese soporte físico de la mente, y de igual forma pues la mente viene a ser ese conjunto de todos esos procesos cognitivos, conscientes e inconscientes, donde la conciencia es ese estado de la mente, un estado de la mente que permite y da sentido al yo y permite poder percibir y sentir esas experiencias que vivimos como seres humanos. Así como menciona el gran filósofo Descartes, que él dice que la conciencia se identifica como el yo, con esa realidad que tiene la persona desde su ser ontológico, pues. Así también Husserl, el padre de la fenomenología, él dice que la conciencia es la conciencia de algo. Y si bajo este aspecto visualizamos, nos damos cuenta que eh, cuando percibimos un fenómeno, allí la conciencia debe de estar presente en todo momento. Por eso, desde mi perspectiva, la conciencia es algo que es activo. En relación a la interrogante que escogí, de las que nos enviaron, pues yo trabajé con la interrogante de que si es la conciencia un epifenómeno o se basa en la espera de lo que la ciencia evolucione al respecto sobre la misma. Pues desde mi punto de vista, la conciencia no es un epifenómeno porque yo no lo percibo ni la visualizo, y esto lo digo basado en mis experiencias vivenciales dentro del campo de la salud. No, no la veo como algo secundario o algo accesorio, no. Es algo importante dentro de lo que es la fisiología y la morfología del cerebro y de la mente. Entonces no es algo secundario, es algo que se necesita, porque con la conciencia nosotros podemos percibir, sentir, y la necesitamos para el actuar. Eso en relación pues a un bosquejo a lo que hace referencia a la conciencia. La conciencia la podemos visualizar desde varios enfoques: una conciencia metafísica, una conciencia psicológica, una conciencia moral, donde siempre van a haber diferentes capacidades, y esas capacidades es lo que nos da o nos permite la conciencia. Y por eso yo digo que no es para nada un epifenómeno, porque no es algo secundario. Sin conciencia realmente, ¿cómo podemos percibir y salir adelante? Y me baso también entonces cuando el autor mencionado en referente a la teoría, Ezequiel Morcela, que él dice que la conciencia es pasiva y no activa. Esa es su teoría y yo la respeto, por supuesto, pero desde mi enfoque, la conciencia es activa en todo momento, la necesitamos. Tanto es así que entonces, ¿cómo es posible que ahorita yo estoy acá preparando, enviando estas disertaciones? Para esto yo tengo que estar consciente y tener esa conciencia activa. Ustedes ayer en sus disertaciones, en la tertulia. Entonces la conciencia es algo que va a estar presente y debe ser activa, porque es la que da ese empuje, por decirlo así, a lo que se necesita y a lo que se quiere. La conciencia radica en el propio yo de la persona y en la capacidad de percibir, de poder discriminar. Y eso es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, la conciencia no es algo pasivo, es algo activo, y no es un epifenómeno, es algo principal, es algo que
dentro de lo que es la mente, forma parte de ella. Por tal razón, entonces forma parte dentro de lo que son las capacidades intelectuales. También puedo hablar de la teoría de Eduardo Martínez dentro de estas lecturas que nos enviaron, donde él habla de que la investigación se aproxima a la complejidad de la conciencia. Ciertamente, y habla de esas redes neuronales que pretenden incursionar en las inteligencias artificiales. ¿Y por qué esto? Porque se sabe que la conciencia es un factor muy importante por su actividad. Sin la conciencia, entonces, ¿qué pudiésemos nosotros hacer? Y para poder incursionar estas redes neuronales se necesita la conciencia de las personas que la están haciendo. Entonces, realmente pasa a ser algo de la transcomplejidad. Cuando estamos en la complejidad, pues estamos queriendo unir factores diferentes y compilar eso. Y cuando estamos entonces en ese abordaje de la transcomplejidad, estamos en una pirámide de flexibilidad, de poder ver que realmente existe algo más allá de lo que nosotros podamos percibir. ¿Podemos realmente pensar que la conciencia es pasiva y que es un epifenómeno cuando es la que nos permite a nosotros percibir, evolucionar, tener esos conocimientos, de poder discriminar? Como mencioné, el poder estar el aquí, el ahora, el sentir. ¿Qué pasa entonces si la conciencia fuera pasiva? ¿Realmente es pasiva? ¿Realmente es un epifenómeno? No la visualizo de esa manera, porque tiene que ver mucho con las experiencias y los modos de vida que tengamos. La conciencia debe de estar en todo. La conciencia forma parte de esa mente que está dentro de esa estructura del cerebro. La conciencia forma parte de la mente y por tal razón la conciencia entonces debe estar allí siempre presente y es la que necesitamos para poder subsistir. En base a esto, ¿qué pasa entonces con las diferentes enfermedades que se presentan a nivel mental, a nivel físico, incluso a nivel orgánico? ¿Qué sucede con la conciencia allí? Respetando las teorías de otros autores, mi teoría es que la conciencia es activa y es principal, no es un accesorio. Por tal razón, repito, no es un epifenómeno. Necesitamos de la conciencia. ¿Qué sucede con los pacientes con eventos cerebrovasculares, pacientes esquizofrénicos, bipolares, con diferentes tipos de situaciones de salud? ¿Qué sucede entonces si la conciencia no es algo activa y si la conciencia no es algo principal dentro de nuestro ser ontológico? ¿Qué sucede entonces bajo esta perspectiva? Puede ser que diversos autores, por supuesto, van a tener diferentes opiniones y eso es válido porque se trata de reflexionar desde el punto de vista filosófico lo que representa la conciencia en nuestro ser. Pero hablar de la conciencia debe ser algo realmente tanto ontoepistémico como ontoaxiológico. ¿Por qué? Porque hablar de la conciencia representa esos valores que deben de estar innatos, porque hablar de conciencia es entender que nos permite a nosotros realidades y perspectivas para poder subsistir, porque la conciencia siempre va a estar presente en nosotros. Es por esto que yo digo, ya para ir finalizando, pues, ¿qué pasa y por qué es necesario la conciencia? ¿Y por qué desde mi reflexión filosófica considero y mis experiencias vivenciales de tantos años en el campo de la salud y habiendo abordado pacientes donde su conciencia está alterada? Porque puedo estar orientado y en tiempo y espacio, pero ¿y si no estoy consciente? O yo puedo estar consciente y no estar orientado en tiempo y espacio. Bajo todos estos abordajes, la conciencia entonces no va a estar en un 100% activo y entonces no va a haber una funcionabilidad. Por tal razón, ¿qué pasa? ¿Y por qué es necesario que estemos alerta? La conciencia nos va a permitir a nosotros estar alerta. Pero ¿qué pasa con esos pacientes con letargo, que tienen una baja en su nivel de conciencia? ¿Qué pasa con los pacientes que están obnubilados, que no responden a los estímulos? O esos pacientes estupurosos que solo responden a estímulos dolorosos,
pero su conciencia está deteriorada. ¿Qué pasa con esos pacientes en coma que no responden a ningún tipo de estímulos y no hay respuesta? Por eso yo digo y confirmo que la conciencia es algo principal, no es algo secundario, no es algo de epifenómeno, como se habla de la epifemonía de Hobbes. No, la conciencia es algo activo y es algo principal. Porque si la conciencia fuese pasiva, entonces ¿cómo estaríamos nosotros? No, necesitamos de la conciencia para poder percibir, para poder estar, para poder sentir. Por eso es que desde lo ontológico, la conciencia forma parte de nuestro ser. Muchas gracias, saludos, espero que sea de su agrado. Feliz día. Ser consciente es tener conciencia de que la conciencia es activa para poder ser consciente. Por tal razón, me despido de ustedes diciéndole que qué felicidad de que nuestra conciencia sea activa y que no sea algo accesorio, porque es algo que nos permite a nosotros estar aquí y en el ahora. De nuevo, feliz día.